Una madre lo dio todo por sus hijos, pero ellos solo valoraron cuando fue demasiado tarde. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten, historias que duelen, que incomodan, pero que dejan una enseñanza imposible de ignorar. Esta no es solo una historia sobre una madre, es una historia sobre el amor más grande que existe, sobre el sacrificio silencioso, y sobre cómo muchas veces no valoramos lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Y hoy, tal vez, esta historia te haga ver a tu familia de una manera diferente. Rosa era una mujer sencilla. No tenía estudios, no tenía riquezas, pero tenía algo que ninguna escuela enseña. Un corazón dispuesto a darlo todo por sus hijos. Desde muy joven, la vida no fue fácil con ella. Se casó temprano, tuvo 3 hijos y poco después, su esposo los abandonó, sin dinero, sin apoyo, y con 3 pequeños dependiendo completamente de ella. Rosa tuvo 2 opciones, rendirse o luchar. Y decidió luchar. Trabajaba limpiando casas durante el día, y por las noches cocinaba y vendía comida para poder sacar adelante a sus hijos. Dormía poco, comía menos, pero nunca se quejaba, porque para ella, sus hijos eran su razón. Recuerdo tras recuerdo se acumulaban en su vida, pero ninguno para ella. Todo era para ellos. Si había dinero, era para sus útiles. Si había comida, era para que ellos comieran primero. Si había descanso, ella lo sacrificaba. Muchas veces, Rosa fingía no tener hambre solo para que sus hijos pudieran repetir plato. Pero ellos eran pequeños, y no lo entendían. Para ellos, eso era normal. Crecieron viendo a su madre siempre cansada, pero nunca se preguntaron por qué. El tiempo pasó, sus hijos crecieron, y como muchas veces ocurre, comenzaron a cambiar. El mayor, Luis, empezó a avergonzarse de su madre. ¿Por qué siempre vistes así?, le decía, todos los demás tienen mejores cosas. Rosa solo sonreía, no respondía. El segundo, Andrés, comenzó a alejarse. Prefería pasar tiempo con amigos que en casa, y la menor, Sofía, simplemente dejó de escucharla. Rosa seguía siendo la misma. Seguía levantándose temprano, seguía trabajando sin descanso, seguía amando, aunque ya no recibiera lo mismo. Pero poco a poco, el silencio en la casa comenzó a crecer. Las conversaciones desaparecieron, las risas se apagaron, y la gratitud nunca llegó. Un día, Luis consiguió un buen trabajo. Se mudó, no miró atrás. Ya hice mi vida, dijo. Andrés también se fue poco después, sin despedirse como debía, sin agradecer. Sofía fue la última. Necesito vivir mi vida, le dijo a su madre. No puedo quedarme aquí. Rosa la abrazó. Ve, hija, sé feliz. Y así, la casa quedó vacía, después de tantos años de lucha. Rosa se quedó sola, pero no estaba enojada, no estaba resentida, solo triste, porque había dado todo, y se había quedado sin nada. Los días se volvieron largos. Las noches, aún más. A veces se sentaba en la mesa, mirando los lugares donde antes estaban sus hijos, y en voz baja decía, Dios, cuídalos. Nunca pidió nada para ella, siempre por ellos, pero el tiempo no perdona, y el cuerpo de Rosa comenzó a cansarse. Las enfermedades llegaron, el trabajo ya no era el mismo, pero aún así, nunca quiso molestar a sus hijos. Ellos tienen su vida, decía. Un día, Rosa cayó enferma de gravedad. Una vecina fue quien la encontró y decidió llamar a sus hijos. Pasaron horas, días, y ninguno llegó. Luis estaba ocupado. Andrés no contestaba. Sofía dijo que iría, pero nunca apareció. Rosa, en una cama sencilla, con la mirada cansada, solo susurraba. No importa, Dios está conmigo. Y así fue, porque en medio de su dolor, nunca perdió su fe, nunca dejó de creer, nunca dejó de amar, hasta que un día, su corazón simplemente se detuvo, sin ruido, sin despedidas, sin abrazos, solo silencio. Días después, sus hijos llegaron. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Entraron a la casa, y todo seguía igual. Las fotos, los recuerdos, el olor a hogar. Pero ella ya no estaba. Fue entonces cuando comenzaron a ver lo que nunca quisieron ver. Cartas guardadas, recibos de cosas que ella compraba para ellos mientras ella no tenía nada. Notas donde escribía, hoy no comí, pero mis hijos sí. Gracias Dios. Ropa vieja remendada una y otra vez, para que ellos pudieran tener nueva. Y una Biblia, desgastada, llena de oraciones, con nombres escritos, los de sus hijos. Sofía rompió en llanto. Luis cayó de rodillas. Andrés no podía ni hablar, porque en ese momento entendieron algo. Su madre nunca tuvo poco. Ellos nunca vieron todo lo que ella dio. Y el dolor más grande
No fue perderla, fue darse cuenta de que nunca la valoraron en vida. El funeral fue sencillo, como ella, pero el vacío era inmenso. Después del funeral, el silencio se volvió insoportable. La casa que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se sentía fría. Vacía, pesada, cada rincón parecía guardar una voz, un recuerdo, una risa que ya no volvería. Luis fue el primero en quedarse unos días más. No porque quisiera, sino porque no podía irse. Dormía en su antigua habitación, pero no lograba descansar. Cada noche daba vueltas en la cama, con la mente llena de imágenes que no lo dejaban en paz. Recordaba a su madre llamándolo a comer, y él ignorándola. Recordaba sus consejos, y cómo él los rechazaba con molestia. Recordaba su mirada, cansada, pero llena de amor. Y por primera vez, entendía, pero ya era tarde. Andrés intentó distraerse. Salía, caminaba, evitaba pensar. Pero el dolor lo seguía a todas partes. Porque no era solo tristeza. Era culpa. Culpa por no haber estado. Culpa por no haber llamado. Culpa por haber tenido tiempo y no haberlo usado. Sofía fue la que más cambió. Se encerró en la casa. No quería irse. Pasaba horas sentada en la silla donde su madre solía descansar. Tocaba las cosas como si aún pudieran responderle. Una tarde, encontró una caja que no había visto antes. Dentro había cartas. Muchas. Todas con fechas. Pero ninguna enviada. Eran para ellos. Para sus hijos. Sofía temblaba al abrir la primera. Querido Luis, sé que estás ocupado, pero solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Aunque no me llames, yo sigo orando por ti cada noche. Las lágrimas comenzaron a caer. Abrió otra. Querido Andrés, hoy vi algo que me recordó a ti. Me hizo sonreír. Ojalá estuvieras aquí para verlo conmigo. Otra más. Sofía, mi niña, sé que quieres vivir tu vida, y está bien. Solo no olvides que siempre tendrás un lugar aquí. Conmigo. Sofía ya no podía respirar con normalidad. Cada palabra era un golpe. Cada línea, una verdad que nunca quiso ver. Llamó a sus hermanos. Cuando llegaron, les mostró las cartas. El silencio fue total. Nadie sabía qué decir, porque no había palabras suficientes para ese dolor. Luis tomó una de las cartas y la apretó con fuerza. Nos amaba, incluso cuando la dejamos sola, dijo con la voz quebrada. Andrés se cubrió el rostro. Y nosotros, ni siquiera estuvimos cuando más nos necesitaba. Ese día, algo cambió en ellos. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Decidieron quedarse unos días más en la casa. No como visitantes, sino como hijos. Comenzaron a limpiar, a ordenar, a reconstruir un poco de lo que habían dejado atrás. Y en ese proceso, comenzaron a hablar. De verdad, por primera vez en años. Hablaron de su madre, de lo que recordaban, de lo que ignoraron, de lo que desearían haber hecho diferente. Las conversaciones eran largas y dolorosas, pero necesarias. Una noche, encontraron la Biblia de Rosa, desgastada, llena de marcas, notas y nombres. Sus nombres. Cada página tenía una oración. Cada oración, un deseo. Dios, cuida a mis hijos. Protégelos aunque estén lejos. Que nunca les falte tu amor. Luis no pudo contener el llanto. Nunca estuvo sola, dijo, siempre estuvo con Dios. Sofía asintió. Y nosotros, la dejamos sola en la tierra. Pero en medio de ese dolor, algo comenzó a nacer. Una necesidad de cambiar, de hacer algo diferente, de no repetir la misma historia. Luis tomó una decisión. Renunció a su trabajo por un tiempo. No porque no fuera importante, sino porque entendió que había cosas más valiosas que el dinero. Andrés comenzó a visitar lugares donde sabía que había personas necesitadas. No por obligación, sino porque sentía que era lo mínimo que podía hacer. Sofía fue quien dio el paso más grande. Decidió quedarse en la casa. No para vivir en el pasado, sino para darle un nuevo propósito. Con el tiempo, esa casa dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en un lugar de ayuda. Personas que necesitaban comida, apoyo o simplemente compañía encontraban la puerta abierta. No era algo grande, no era perfecto, pero era real, y cada vez que ayudaban a alguien, sentían que honraban a su madre, que de alguna forma, seguía viva en cada acto. Un día, mientras Sofía servía comida a una mujer con su hijo, algo dentro de ella se quebró. Pero esta vez no de dolor, de comprensión, porque en ese momento entendió algo profundo. Su madre no había dado todo para quedarse sin nada. Había dado todo, porque ese era su propósito, porque ese era su llamado, porque ese era su amor. Y ahora, ese amor continuaba a través de ellos. Luis, Andrés y Sofía nunca dejaron de sentir el vacío. Nunca dejaron de extrañarla. Nunca dejaron de arrepentirse. Pero aprendieron a vivir con eso. A transformar el dolor en acción. La culpa en cambio. La pérdida, en propósito. Porque al final,
no se trata solo de lo que perdiste, sino de lo que decides hacer con eso. Dios no permitió esa historia para destruirlos, sino para despertarlos, para enseñarles lo que realmente importa, para recordarles que el amor no se dice, se demuestra, y que la familia no es algo que tienes asegurado, es algo que debes cuidar cada día. Así que hoy, no esperes, no repitas su error, no dejes para mañana lo que puedes decir hoy. Abraza, llama, agradece, porque el tiempo pasa, y cuando se va, no vuelve. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.